El sonido de una pelota rebotando en el asfalto es lo primero que recordaba. Era Brooklyn, 1940. Las calles estaban llenas de polvo, autos ruidosos y niños que jugaban con lo que encontraban. Pero para Lenny Wilkens, aquel trozo de caucho gastado no era solo un juguete, era su escape, su refugio, su promesa. Nació en un barrio duro, donde la pobreza no se hablaba, se sobrevivía. Su madre trabajaba sin descanso y su padre, un marinero que rara vez estaba en casa, le dejó una sola lección. Si no luchas por lo que amas, nadie lo hará por ti. Lenny lo entendió demasiado pronto. Cada mañana, antes de la escuela, lanzaba aquella pelota contra una pared de ladrillos. Una y otra vez. Era su compañero silencioso, su profesor invisible. No tenía canasta, no tenía zapatillas, pero tenía hambre. Hambre de algo más grande que su entorno. Sin embargo, nadie creía en él. Los entrenadores del barrio decían que era demasiado bajo para sobresalir, que no tenía el físico de las estrellas. Pero Lenny tenía algo que nadie más poseía, una mente que veía el juego como un tablero de ajedrez. Sabía leer cada movimiento, anticipar cada pase, imaginar jugadas que otros ni siquiera podían soñar. A los 15 años, mientras muchos chicos de su edad abandonaban la escuela, Lenny se aferró a sus estudios. No solo quería jugar, quería entender el juego. Esa mentalidad lo llevó a la Universidad de Providence, un pequeño milagro para un chico que venía de la nada. Pero al llegar, todo volvió a comenzar desde cero. Los demás jugadores lo subestimaban. No hablaba mucho, no tenía fama, solo tenía disciplina. Cada entrenamiento era una guerra, cada error, una herida que debía cicatrizar a base de sudor. Lenny no jugaba por reconocimiento, jugaba porque el básquet era la única forma de hablar con el mundo sin palabras. Y el mundo empezó a escucharlo. En su último año universitario, Providence alcanzó lo impensado, el torneo nacional. Lenny se convirtió en el corazón del equipo, el tipo que no necesitaba gritar para liderar. Tenía una calma que confundía a los rivales y una visión que parecía adelantarse al tiempo. Fue entonces cuando los cazatalentos de la NBA lo notaron. Pero en los años 60, ser un joven afroamericano en la liga no era fácil. Lenny lo sabía. Aún así, cuando su nombre fue llamado en el draft de 1960, algo cambió para siempre. Había cruzado la línea invisible entre el sueño y la realidad. No solo había llegado, había sobrevivido. El equipo que confió en él fue St. Louis Hawks, un grupo de veteranos donde el respeto se ganaba a golpes, no con promesas. El primer día de entrenamiento, el entrenador lo miró y dijo: «Chico, aquí no hay espacio para errores». Lenny asintió sin decir palabra. Y sin saberlo, aquel momento marcó el inicio de una de las trayectorias más fascinantes y enigmáticas de la historia del baloncesto. Porque Lenny no solo se convertiría en un jugador excepcional, se transformaría en una leyenda que cambiaría para siempre el modo en que se entendía el liderazgo en la NBA. Pero antes de la gloria, vino la caída. Su primer año fue una pesadilla. El público lo abucheaba, los compañeros lo ignoraban y los comentaristas lo llamaban el jugador correcto, pero invisible. Los Hawks no confiaban en su estilo silencioso. Querían espectáculo, querían fuerza, querían gritos. Lenny solo respondió con trabajo, horas extras, filmaciones de partidos, observando detalles que otros pasaban por alto. Empezó a notar patrones, cómo un jugador respiraba antes de lanzar, cómo el ritmo del balón cambiaba cuando el rival se cansaba. El básquet, para él, era un lenguaje, y poco a poco comenzó a hablarlo con fluidez. Una noche de 1961, el estadio entero presenció su renacimiento. Los Hawks estaban perdiendo por 20 puntos. El entrenador, furioso, lo mandó a la cancha solo por descarte. En los últimos minutos, Lenny tomó el control. Robo tras robo, pase tras pase, el equipo comenzó a moverse como si él fuera una brújula invisible. No gritó, no pidió atención, solo jugó. Y cuando el reloj llegó a cero, los Hawks habían ganado. El público estalló. Su nombre fue coreado por primera vez. Y esa noche, el entrenador se le acercó y le dijo:
No entiendo cómo lo hiciste, Wilkins, pero hoy comandaste el caos. A partir de ese día, Lenny ya no fue un jugador más. Era el hombre que convertía el desorden en armonía, la presión en calma, la derrota en aprendizaje. Sin embargo, lo que nadie sabía era que aquel joven que empezaba a brillar cargaba un secreto, una promesa que se había hecho a sí mismo años atrás. Nunca dejaré que la fama me haga olvidar quién era antes del juego. Pero el destino tenía otros planes. La fama llegaría, el poder también, y con ellos, una serie de decisiones que lo llevarían al borde de su propia destrucción. El niño que jugaba con una pelota vieja estaba a punto de convertirse en el general silencioso de la NBA, y cada paso que diera lo acercaría más a un legado, y a un precio que pocos hombres podrían soportar. Lenny Wilkins no era el más alto, ni el más rápido, ni el más ruidoso, pero había algo en su mirada que desarmaba a cualquiera que lo enfrentara. En la cancha, sus movimientos eran una danza matemática. Cada pase, cada finta, cada pausa estaba pensada con precisión quirúrgica. No jugaba con fuerza, jugaba con inteligencia. Para mediados de los años 60, su nombre ya sonaba con respeto en los pasillos de la NBA. Era el base que no necesitaba anotar para dominar, el que convertía a compañeros promedio en gigantes. Sin embargo, su ascenso no fue color de rosa. Los directivos de los Hawks lo consideraban demasiado reservado para ser el rostro del equipo. Querían espectáculo, arrogancia, carisma, pero Lenny no iba a venderse. «Déjalos hablar, el juego responderá por ti», se repetía antes de cada partido. Y el juego habló. Durante la temporada de 1967, Wilkins promedió cifras impresionantes y llevó a los Hawks a victorias imposibles. Su liderazgo silencioso se volvió su sello. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con mirarlo para saber lo que había que hacer. Esa serenidad comenzó a llamar la atención de toda la liga. Los jugadores jóvenes lo observaban como si fuera un monje en medio de gladiadores. Algunos lo imitaban, otros lo temían, pero todos lo respetaban. Aún así, detrás de esa calma, Lenny sentía el peso del mundo. Cada triunfo lo acercaba más al éxito, pero también lo alejaba de sí mismo. El chico de Brooklyn que soñaba con una pelota vieja estaba desapareciendo, reemplazado por una máquina de control. Los días se volvían rutina: entrenar, jugar, ganar, repetir. Hasta que una noche, su madre lo llamó. «Lenny», le dijo con voz temblorosa, «¿recuerdas lo que me prometiste?» Él guardó silencio. «Que nunca olvidarías quién eras antes del juego», susurró ella. «No dejes que el ruido te robe el alma, hijo». Aquellas palabras lo persiguieron por años. En 1968, fue traspasado a los Seattle Supersonics, un equipo joven, sin identidad. Muchos lo tomaron como un castigo, pero Lenny lo vio diferente, una oportunidad para empezar de nuevo. Desde el primer entrenamiento impuso su estilo. Nada de gritos, nada de egos, solo respeto, trabajo y pensamiento. Los jugadores lo apodaron el General Silencioso, y pronto su forma de ver el baloncesto se convirtió en un método. Ganar no se trata de anotar más, sino de pensar mejor, decía. Bajo su guía, los Sonics comenzaron a transformarse, pero algo más ocurrió. El entrenador principal sufrió un colapso a mitad de temporada. Sin dudarlo, el equipo le pidió a Lenny que asumiera como jugador-entrenador. Era un desafío sin precedentes, liderar desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Los periodistas se burlaron. «Eso no funcionará», decían. «No se puede ser líder y soldado a la vez». Y una vez más, el juego habló por él. Wilkins llevó al equipo a victorias memorables, con jugadas tan calculadas que parecían coreografías. Cada partido era una clase de estrategia y humanidad. Sabía cuándo exigir, cuándo callar, cuándo abrazar. Los jugadores lo seguían sin cuestionar, porque él nunca pedía algo que no estuviera dispuesto a hacer. Durante una conferencia, un reportero le preguntó: «¿Qué se siente ser jugador y entrenador al mismo tiempo?».
Lenny sonrió apenas. Significa que no tengo a quién culpar cuando perdemos. El público rió. Pero detrás de esa frase había una verdad profunda. Para Lenny, la responsabilidad total era el precio de la grandeza. Cada derrota la tomaba como una lección, cada victoria como una oportunidad para mejorar. En 1971, los Sonics quedaron a un paso de las finales. No ganaron, pero habían demostrado algo más importante. El liderazgo no necesitaba volumen, necesitaba visión. Y Lenny Wilkens tenía de sobra. Sin embargo, mientras su reputación crecía, una sombra comenzaba a formarse. Los directivos querían cambios, querían resultados inmediatos, y aunque él había construido los cimientos del equipo, lo apartaron, sin ceremonia, sin gratitud. Gracias por todo, Lenny, fue lo último que escuchó antes de que su oficina quedara vacía. Aquella noche caminó solo por las calles de Seattle. No llevaba uniforme, ni título, ni contrato. Solo su libreta, donde anotaba reflexiones después de cada partido. En la última página escribió: "El verdadero liderazgo no muere cuando te quitan el puesto. Muere cuando dejas de creer en los demás". Al día siguiente, desapareció del mapa. La prensa lo buscó. Los fanáticos preguntaron. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había retirado para siempre. Otros aseguraban que estaba planeando algo mucho más grande, y tenían razón, porque lo que venía a continuación no sería una simple etapa en su carrera. Sería la creación de un legado que lo convertiría en uno de los nombres más respetados en toda la historia del baloncesto. Años después de desaparecer del radar, el nombre de Lenny Wilkens volvió a surgir. No como un jugador, ni siquiera como un exentrenador, sino como una leyenda envuelta en misterio. Nadie sabía dónde había estado todo ese tiempo. Algunos decían que viajó por Europa estudiando filosofía del deporte. Otros juraban que se refugió en un monasterio en busca de silencio. Pero cuando regresó, lo hizo con una nueva mirada. Ya no hablaba del juego, hablaba de la mente detrás del juego. Era 1977 cuando los Seattle Supersonics volvieron a tocar su puerta. El equipo estaba deshecho, sin rumbo, hundido en derrotas. Los directivos, desesperados, le ofrecieron el timón otra vez. Lenny aceptó con una calma que inquietaba a todos. "No vengo a ganar partidos", dijo en su primera reunión. "Vengo a construir hombres que sepan quiénes son dentro y fuera de la cancha". Sus métodos desconcertaron a los jugadores. Las primeras prácticas no incluían ni un solo balón. Les pedía que escribieran qué los motivaba, a quiénes querían representar y qué tipo de legado deseaban dejar. Muchos pensaron que estaba loco, pero poco a poco el equipo empezó a cambiar. El entrenamiento dejó de ser físico y se volvió espiritual. Cada jugador debía dominar primero su mente antes de intentar dominar al rival. Una noche, tras un entrenamiento extenuante, Wilkens los reunió y les dijo: "No se trata de jugar por orgullo, sino por propósito. Cuando encuentras tu propósito, el miedo desaparece". Aquella filosofía transformó a los Sonics. En menos de 2 temporadas pasaron de ser el hazmerreír de la liga a una amenaza real. El público empezó a llamarlos el equipo de la serenidad feroz, porque jugaban con una calma que intimidaba más que cualquier grito. Lenny no era un entrenador, era un arquitecto. Cada pase, cada rotación, cada mirada en el vestuario tenía una razón. Y entonces llegó 1979, el año que cambiaría para siempre la historia del baloncesto en Seattle. Bajo su dirección, los Supersonics llegaron a las finales de la NBA. El rival, los Washington Bullets, campeones defensores. Los expertos no daban un centavo por ellos, pero Lenny solo dijo una frase antes del primer partido: "La victoria no es un evento, es una consecuencia". Durante las series, su serenidad se volvió contagiosa. En los momentos más críticos, cuando todo parecía perdido, Lenny simplemente cruzaba los brazos y observaba. No gritaba, no gesticulaba. Y el equipo respondía. Jugaban con precisión, con fe, con una conexión invisible. El 1 de junio de 1979, Seattle se detuvo.
El último partido fue una batalla. Los Sonics ganaron 97-93. Cuando sonó la bocina final, Lenny no levantó los brazos, no saltó, no gritó, solo cerró los ojos. Después de años de caídas, críticas y silencios, había alcanzado la cima. Seattle tenía su primer y único campeonato de la NBA. El estadio entero coreaba su nombre. Pero en su interior, Lenny sentía algo distinto. No alegría, sino paz. Había cumplido su propósito, pero sabía que la historia no terminaba ahí. Esa noche, mientras todos celebraban, él se quedó solo en el vestuario, mirando la pizarra vacía. En la esquina, escribió una frase con tiza blanca. El éxito no te define. Lo que haces después de él, sí. Esa misma semana, anunció que se tomaría un descanso. El mundo no lo entendió. ¿Descanso? ¿Después de ganar un título histórico? Pero Lenny no buscaba aplausos, buscaba trascendencia. Durante los años siguientes, viajó por distintas ciudades, trabajando con jóvenes, enseñando liderazgo, disciplina y visión. No les hablaba de cómo ganar partidos, sino de cómo ganar control sobre sí mismos. El baloncesto era su excusa para hablar de vida. Y poco a poco, su influencia comenzó a extenderse más allá de la cancha. Sin embargo, la historia no había terminado. A principios de los 90, la NBA cambió. Llegaron nuevas generaciones, nuevas estrellas, nuevos egos, y con ellos, el llamado volvió a sonar. Un equipo histórico necesitaba a alguien capaz de unir talento y humildad, fuerza y mente. El teléfono sonó una tarde. Era la dirección de los Cleveland Cavaliers. Querían que él reconstruyera el equipo. Lenny aceptó, y sin saberlo, estaba a punto de vivir una segunda juventud, un renacer profesional que lo llevaría a romper récords que ningún otro entrenador lograría alcanzar. Pero también a enfrentar el momento más oscuro de su vida. Porque la fama que había aprendido a dominar regresaría con más fuerza, acompañada de traiciones, pérdidas y decisiones imposibles. El arquitecto de la victoria pronto descubriría que los títulos se desvanecen, pero el legado, ese, solo se escribe cuando todo lo demás se derrumba. Era la tarde del 9 de noviembre de 2025, cuando el mundo del baloncesto se detuvo. Un mensaje breve, pero devastador, comenzó a circular por todos los medios. Lenny Wilkens había muerto a los 88 años. La noticia se propagó como un eco por estadios, redes y transmisiones deportivas. Aquellos que habían crecido viéndolo dirigir con temple y sabiduría sintieron que algo en la historia de la NBA acababa de cerrarse para siempre. Su familia confirmó que falleció rodeado de sus seres queridos, sin revelar la causa exacta. Fue una partida tranquila, casi silenciosa, fiel a la personalidad de un hombre que siempre prefirió la reflexión a la grandilocuencia. Así, el legendario base que brilló durante 15 temporadas como jugador, las muestras de afecto no se hicieron esperar. En Seattle, su ciudad adoptiva, fanáticos comenzaron a dejar flores, camisetas y pelotas firmadas frente a su estatua, erigida apenas unos meses antes. Muchos recordaban aquel campeonato de 1979 con los Sonics, el único título de la franquicia, cuando Lenny transformó a un grupo de jugadores comunes en una familia indestructible. Los mensajes de exjugadores, entrenadores y fanáticos inundaron las redes. El comisionado de la NBA lo llamó el alma más elegante del baloncesto, mientras Magic Johnson escribió: Lenny no solo enseñó a ganar, enseñó a pensar, a entender el juego y a entender la vida. Pero detrás del homenaje hay una verdad más profunda. En los últimos meses, Wilkens había vivido en un retiro tranquilo en Seattle, alejado de los reflectores. Quienes lo visitaban decían que pasaba las tardes mirando el lago, anotando pensamientos en un cuaderno viejo. En una de sus últimas notas, escribió una frase que hoy se repite como una despedida anticipada. He pasado toda mi vida enseñando a ganar, pero nadie me enseñó a irme. Estoy aprendiendo eso ahora. Era un hombre que entendía que el liderazgo no se trata de gritar órdenes,
sino de inspirar silencios. En su hogar, los libros, las fotografías y los trofeos no contaban una historia de gloria, sino de constancia. Era el retrato de un hombre que había encontrado en el baloncesto una forma de meditación. El día que murió, varios testigos aseguran que el cielo de Seattle amaneció cubierto de una neblina espesa, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Esa noche, durante un partido de los Trail Blazers, se guardó un minuto de silencio. El público se puso de pie y en medio de la quietud, una pelota rebotó en el suelo del estadio. Nadie supo quién la soltó, pero todos sintieron lo mismo. Era Lenny, haciendo su último pase. En los vestuarios, muchos jugadores compartieron historias sobre cómo Wilkins los había cambiado. No solo por su estrategia o su disciplina, sino por su filosofía de vida. Él solía repetir una frase antes de cada entrenamiento: no entrenes para ganar, entrena para merecer ganar. Esa mentalidad lo definió hasta el final. Incluso después de retirarse, seguía enseñando, aconsejando, guiando. Cuando los jóvenes lo visitaban, los recibía con una sonrisa serena y una libreta llena de notas. Les hablaba de paciencia, de propósito, de la importancia de no perder la cabeza cuando el marcador se pone en contra. Hoy el baloncesto llora, pero también agradece. Porque Lenny Wilkins no fue solo un jugador ni un entrenador, fue un filósofo del deporte, un hombre que demostró que la verdadera victoria no está en los títulos, sino en el carácter que construyes para alcanzarlos. Su muerte deja un vacío inmenso, pero también una enseñanza. El juego termina, pero la lección sigue. Y aunque su silla en los banquillos quede vacía y su voz ya no se escuche en las conferencias, su espíritu seguirá presente en cada cancha, en cada pase preciso, en cada jugador que respira hondo antes de un tiro libre. Porque Lenny Wilkins no murió del todo. Su legado, su calma y su sabiduría seguirán viviendo en el eco de cada balón que rebota, en cada mente que elige pensar antes de actuar. El marcador final está sellado, pero su influencia apenas está comenzando su prórroga.